A veces pasa algo extraño, estás sentado frente a una persona importante para ti, hay comida caliente en la mesa, el aire tiene olor a pan tostado o a sopa recién servida, y aún así tu mano se va sola hacia el teléfono. No es una decisión clara. Es como si un resorte invisible tirara de tu atención. Miras una pantalla por unos segundos, vuelves a levantar la vista, sonríes, dices algo y el movimiento se repite. Al final de la noche, cuando todo termina, aparece una sensación rara, estuviste ahí, pero no estuviste del todo. Te lanzo una pregunta incómoda y simple. Si alguien pudiera detener tu vida hoy, congelarla como una fotografía, ¿qué se vería en tu mirada? ¿Se vería un ser humano habitando lo que está ocurriendo, o una mente corriendo detrás de algo que todavía no existe, o masticando algo que ya pasó? Y una más, todavía más directa, ¿estás viviendo el ahora, o solo estás pasando por él en piloto automático? En los últimos años se habla mucho de vivir el presente, como si fuera un eslogan. Pero la conciencia del ahora no nació como frase bonita. Nació como una pregunta filosófica sobre el tiempo y sobre quién eres cuando el tiempo te atraviesa. En la tradición fenomenológica, que describe la experiencia en primera persona, la sorpresa es esta: el tiempo no es solo un reloj afuera de ti. El tiempo también es una manera de estar, de sentir, de existir. Mira el contraste. El pasado ya no se deja tocar. El futuro todavía no se deja tocar. Sin embargo, la culpa vive en el pasado como si pudiera corregirlo, y la ansiedad vive en el futuro como si pudiera habitarlo. ¿No es agotador? Como si la mente fuera una mano intentando agarrar humo. El ahora, en cambio, es el único lugar donde algo puede pasar de verdad. Solo aquí puedes elegir, pedir perdón, cambiar de rumbo, decir basta, escuchar con honestidad. Y aquí viene un punto clave: hablar del ahora no significa quedar atrapado en un instante minúsculo, como si la vida fuera una sucesión de puntos sin espesor. Eso sería otro tipo de fuga. La fenomenología lo ve con claridad: el presente es un campo vivo, un escenario donde pasado y futuro aparecen, pero como apariciones, no como prisiones. En palabras de Husserl, esa conciencia intencional es siempre conciencia de algo, algo la ocupa, la orienta, la empuja. Y el ahora es justamente ese lugar donde lo que recuerdas y lo que esperas se presentan, sin necesidad de secuestrarte. Piensa en una melodía. No escuchas una nota aislada. Para reconocer la canción, retienes un poco de lo que acaba de sonar y anticipas un poco de lo que viene. Si te quedaras en una sola nota, no habría música. Con el tiempo vivido pasa algo parecido: el presente tiene espesor. Tiene una cola de pasado y una punta de futuro, pero todo eso ocurre aquí. Por eso el problema no es recordar ni planificar. El problema es ser arrastrado. Hay una diferencia enorme entre integrar el pasado y el futuro, y ser secuestrado por el pasado o por el futuro. Integrar es usar la memoria como aprendizaje y el plan como orientación. Ser secuestrado es rumiar lo que te hirió como si al repetirlo pudieras deshacerlo, o ensayar catástrofes como si al imaginar el peor escenario pudieras dominarlo. En un caso, tú conduces. En el otro, algo dentro de ti conduce por ti. Tal vez ya conoces este bucle: estás trabajando y tu mente piensa en el descanso. Llegas al descanso y tu mente piensa en el trabajo. Estás en una conversación y, por dentro, revisas pendientes. Al final del día aparece un cansancio peculiar: no es solo fatiga física, es fatiga de no haber estado en ningún lugar por completo. Como si tu atención fuera un vaso con grietas. Aquí hay una idea que corta como un cuchillo, pero libera: la atención es la moneda de la experiencia. Donde está tu atención, ahí está tu vida. Tu cuerpo puede estar en una silla, pero si tu atención está en otra parte, la vida está en otra parte. Y la atención se gasta. Por eso a veces llegas a casa exhausto sin haber cargado peso, cargaste fragmentos, interrupciones, microdecisiones. Ahora piensa en algo cotidiano. Estás en un lugar de espera y una hora se estira como chicle. Te parece interminable. Luego estás conversando con alguien y una hora pasa como un suspiro. El reloj marcó lo mismo, pero el tiempo vivido fue distinto. Ahí se abre una puerta: existe el tiempo de reloj y existe el tiempo vivido. Y tu relación con el ahora cambia esa experiencia desde adentro. Cuando vivimos dispersos, el tiempo vivido se vuelve bruma. A veces se vuelve casi amnesia. Termina una semana y cuesta decir qué ocurrió realmente.
No porque no haya pasado nada, sino porque casi todo pasó sin presencia. Y aquí vuelve la pregunta, si pausaran tu vida, ¿qué recordarías y qué fue solo deslizamiento de pantalla? La fuga del presente tiene muchas máscaras. Está la distracción digital, esa costumbre de ir a la pantalla como quien abre el refrigerador sin hambre. Está la multitarea mental, ese orgullo de hacer mucho, cuando en realidad estás repartiendo tu atención en migajas. Está la idealización del futuro, cuando tenga esto, ahí sí. Y también la nostalgia que paraliza, antes era mejor, antes yo era. En todos los casos, el patrón es el mismo, el ahora se vuelve un lugar incómodo. ¿Y por qué sería incómodo? A veces porque el presente trae sensaciones que no quieres sentir, un vacío, una tristeza, una duda, una señal de que algo no encaja. Entonces la mente hace lo que sabe, huye. No miramos el ahora porque el ahora nos mira. Y cuando el ahora nos mira, muestra cosas. Muestra que estás viviendo según expectativas ajenas. Muestra que dices sí por inercia. Muestra que repites hábitos que ya no te alimentan. La ausencia puede ser anestesia. Por eso conviene aclarar un riesgo. Hablar del presente puede caer en un presentismo raso, esa versión que dice, vive solo hoy y ya está, como si el mundo fuera una fiesta sin consecuencias. Eso no es conciencia del ahora, es huida disfrazada. Presencia no es irresponsabilidad. Presencia responsable es mirar el ahora con el cuerpo entero y asumir que lo que haces aquí dibuja tu mañana, afecta vínculos, construye o desgasta confianza. Y cuando digo con el cuerpo entero, no es poesía. Merleau-Ponty insistía en algo muy concreto, no eres una mente flotando que tiene un cuerpo. Eres un cuerpo que percibe, un cuerpo que piensa, un cuerpo que se orienta en el mundo. Tu postura, tu respiración, tu mandíbula apretada o suelta, tus hombros tensos, todo eso es tu modo de estar. Por eso a veces intentas estar presente solo con la cabeza y te frustras. Es como querer anclar un barco con una cuerda en el aire. Haz una prueba simple, sin solemnidad. Piensa en una taza de café real. El calor subiendo, el olor amargo y dulce a la vez, el sonido leve al apoyar la taza, la primera quemadita suave en la lengua, el vapor tocando la nariz. Cuando entras en esos detalles, ¿qué ocurre con la ansiedad? No desaparece por magia, pero pierde terreno. Porque la ansiedad necesita futuro. Y la culpa necesita pasado. La presencia, en cambio, ocupa el único suelo donde puedes sostenerte. Eso no significa convertir cada momento en un ritual. No se trata de vivir en cámara lenta ni de forzarte a sentir bonito. Se trata de recuperar el derecho de estar. Incluso el aburrimiento cambia cuando lo habitas con honestidad. A veces el aburrimiento es abstinencia de estímulo, la mente se acostumbró a saltar y cuando no hay salto, se inquieta. Notarlo ya es un acto de libertad. Y aquí entra la palabra libertad de una manera inesperada. A veces piensas que libertad es tener 1000 opciones. Pero la libertad real suele ser más discreta, es el espacio entre un impulso y tu respuesta. Ese espacio existe en el presente. Si tú no estás aquí, no hay espacio. Hay reflejo. Hay hábito. Hay repetición. La conciencia de la hora es ese segundo en que te das cuenta, estoy a punto de responder de un modo automático. Y entonces aparece otra posibilidad. Piensa en una escena de trabajo. Abres el computador y, sin terminar una tarea, saltas a otra. Un correo, una notificación, una pestaña, un mensaje, otra pestaña. Al final de la mañana sientes que hiciste mucho, pero no sabes qué hiciste. Tu mente estuvo como una luz parpadeando sobre objetos distintos. El cuerpo lo paga, cuello duro, respiración corta, cansancio mental. Ahora imagina lo contrario, eliges una cosa, solo una, por un rato. No por moral, sino por higiene mental. La misma hora de reloj puede volverse más liviana, más clara, más habitable. Tal vez te surge una objeción, pero la vida exige pensar en el futuro. Claro. Planificar es humano. La cuestión es desde dónde planificas. Planificar desde el presente es dibujar un mapa con los pies en el suelo. Planificar desde la ansiedad es dibujar un mapa mientras te persigue un incendio imaginario. En el primer caso, tú eliges prioridades. En el segundo, tú solo intentas escapar. Con el pasado ocurre algo parecido. Recordar puede ser cuidado, aprender
comprender, reparar. Pero cuando el pasado se vuelve una celda, ya no es memoria, es cadena. La lectura existencial del tiempo, en pensadores como Heidegger, muestra que no tenemos tiempo como un objeto, somos tiempo en recorrido, somos una existencia que se proyecta, que recuerda, que decide. Y esa existencia no flota por encima del mundo, es, como dijo Heidegger, ser en el mundo, con manos, con horarios, con promesas, con decisiones. Eso puede sonar abstracto, pero en la vida diaria significa algo muy simple: si te pierdes de la hora, te pierdes del lugar donde tu historia puede transformarse. Hay días en que lo notas tarde, cuando ya se fue el momento de decir lo importante. Pero también hay días en que lo notas a tiempo, y ese a tiempo siempre ocurre aquí. A veces despiertas al presente después de un susto. Una noticia, una pérdida, un accidente leve. De repente, cosas invisibles se vuelven nítidas: la luz en la pared, el sonido de una voz querida, el hecho de estar respirando. Ese despertar no ocurre porque el mundo cambió, ocurre porque la atención cambió. Y aquí hay una posibilidad silenciosa: no necesitas un susto para despertar. Puedes entrenar regresos pequeños. Entrenar no tiene por qué ser dureza. Piensa en regresos como un gesto amable. Porque una cosa es segura: tu mente va a viajar. Eso no es un defecto, es parte de ser humano. La cuestión es cómo vuelves. Volver es un arte. Volver es decir: me fui, está bien, regreso. Un regreso posible es el cuerpo. Cuando notes que estás lejos, no te castigues. Pregúntate: ¿cómo está mi respiración ahora? ¿Alta, corta, presa? ¿Cómo están mis hombros? ¿Qué hace mi mandíbula? ¿Mis pies están apoyados? Ese inventario no es misticismo, es fenomenología cotidiana. Es describir lo que ocurre en primera persona, sin excusas, y esa descripción abre espacio. Otro regreso es la conversación. La próxima vez que alguien te hable, intenta escuchar una frase completa sin preparar tu respuesta mientras la otra persona habla. Solo nota la diferencia. Cuando escuchas de verdad, algo se aquieta. Y también aparece una dimensión ética: cuando estás aquí, notas el efecto de tus palabras, notas si estás interrumpiendo, notas si estás buscando aprobación. Presencia no solo mejora tu calma, mejora tu responsabilidad. Y hay un regreso incómodo, pero potente: elegir un poco de silencio. Dejar el teléfono lejos durante una comida. Caminar unos minutos sin auriculares. Hacer una fila sin abrir una pantalla. Al principio puede dar ansiedad. Esa ansiedad es información. Te muestra cuánto tu mente se acostumbró a evitar el contacto directo con el momento. Si te quedas, sin dramatizar, empiezas a ver detalles que estaban ahí desde siempre: sombras, sonidos, microemociones, la textura real de tu día. En este punto, vale mirar la autenticidad de frente. Muchas veces no estás ausente por falta de técnica, sino por vivir según un guión que no elegiste. Debo ser así, debo rendir, debo responder rápido, debo aparentar. Ese debo puede convertirse en una voz impersonal que te vive por dentro. La conciencia de la hora interrumpe esa voz, aunque sea por segundos, y te pregunta: ¿esto que hago es coherente con lo que valoro, o solo es costumbre? ¿Estoy eligiendo, o estoy obedeciendo? No hay garantía de felicidad. La filosofía seria rara vez promete eso. Lo que sí hay es una promesa más honesta: claridad. Y la claridad tiene efectos. Cuando estás más presente, ves más opciones. Cuando ves más opciones, eliges mejor. Cuando eliges mejor, te respetas más. Y cuando te respetas más, también cuidas mejor tus vínculos. Quiero volver a la escena del inicio: la mesa, la comida, el teléfono. Imagina que esa noche se repite, pero con una variación mínima. Antes de tocar el teléfono, sientes el impulso. Y en lugar de obedecerlo, haces una cosa pequeña: miras la cara de la persona frente a ti, de verdad. Notas un gesto, una emoción. Sientes el sabor de la comida como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Esa variación parece insignificante, pero cambia el tejido del recuerdo. Porque lo que se recuerda no es lo que ocurrió. Tal vez, al final, la pregunta no sea cómo detengo mis pensamientos. La pregunta es: ¿dónde pongo mi vida? Porque poner tu vida no es abstracto. Es poner tu atención, tu cuerpo, tu escucha, tu decisión.
Es reconocer que el ahora no es un pasillo hacia lo importante. El ahora es lo importante, precisamente porque es el único lugar donde lo importante puede hacerse real. Si algún día esto te parece demasiado, vuelve a lo más simple. Siente tus pies. Siente el aire entrando. Mira un objeto cualquiera, una pared, una hoja, una taza, y descríbelo por dentro, sin palabras sofisticadas, solo con presencia. En ese gesto hay algo silenciosamente valiente. Por un momento, tú regresas. Y te dejo con una última pregunta, la misma que abrimos, pero con otro peso. Si hoy la vida se detuviera por un instante, ¿qué parte de tu día habría tenido tu mirada entera? ¿Dónde estuviste de verdad? Si quieres, puedes dejar en los comentarios cuál fue el momento más presente que recuerdas de los últimos días, aunque haya sido breve. A veces, nombrarlo lo vuelve más real, y lo real es el punto de partida de cualquier cambio.